Se nos dijo a los argentinos que somos el granero del mundo y demostramos ser de los 5 privilegiados del mundo que puede lograr un autoabastecimiento a nivel industrial. Podemos elegir ser el granero del mundo o podemos ser la industria del mundo. En esta guerra comercial que se juega en el siglo XXI tenemos que tomar la decisión de qué Argentina queremos ser. Esto es Nueva Argentina, generando sentido común. Por supuesto, no se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube y activen la campanita, así se enteran de cada nuevo video. Soy Lucas Cianfania y hoy tenemos un programa muy especial con un gran invitado que merece que mencionemos su currículum porque es bastante extenso, pero realmente merece que lo marquemos. Martín Ariel Kazimierski, te agradecemos mucho por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor, vamos a hablar del litio, que es el recurso para construir una poderosa Argentina. Martín es doctorado en Geografía por la UBA, con una beca interna doctoral para temas estratégicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o sea, el CONICET. Tiene una maestría en Políticas Ambientales y Territoriales por la UBA. También tiene una licenciatura en Geografía de la UBA. Es también integrante de grupos de estudios, por ejemplo, de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la misma universidad. Integrante de grupo de estudios críticos e interdisciplinarios sobre la problemática energética. Ha escrito también capítulos de varios libros, por ejemplo el capítulo Transición energética, principios y retos, la necesidad de almacenar energía y el potencial de la batería ion litio, Bruno Fornillo, que es quien coordinó Litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y Territorios. También escribió, por ejemplo, Litio en Argentina, Mistificación, Plurisoberanía y Postdesarrollo, coordinando Mariano Félix, el desarrollo en disputa de América Latina, proyectos en interfaz de ciencia, política y la reducción de incertidumbre en el desarrollo productivo en el Comahue. También modos adaptativos bajo condiciones hidroclimáticas extremas, de Pérez Carrera y Volpedo, con quien acompañó el desarrollo agropecuario argentino en el contexto del cambio climático, y una mirada desde el PIUBAC, de la editorial Eudeva. Así que te agradecemos nuevamente por venir y vamos a hablar directamente sobre la posición actual de Argentina en el litio en este bloque. Además de Alejandro Gando, por supuesto, nos acompaña también Nicolás Pierri de nuestro grupo Causa. Gracias por venir, Nicolás. Gracias por la invitación. El litio es un mineral clave, Martín, para la transición energética. Hoy es usado en baterías, autos eléctricos, celulares y demás. ¿Cuándo aparece el litio, digamos, en Argentina? ¿Cuándo empieza a ser tan importante y posiciona a la Argentina y la región en un lugar importante en el mundo? Bueno, el litio como mineral aprovechado para su producción aparece recién en el 97, luego de que una empresa que estaba radicada en Bolivia encontró algunos contratiempos y resistencias y decidió radicarse en la provincia de Catamarca, en el Salar de Hombre Muerto, y allí empezó esta travesía que empezó en el 97 y hoy, después del 2010, empezamos a verlo ya en agenda bastante más seguido en la política argentina. Vemos así un poco en los últimos años que hubo un aumento en la cantidad de extracción de litio en la Argentina, básicamente como, digamos, como producción extractiva primaria, ¿no? Nosotros sabemos que el litio es un insumo fundamental para todo, como vos bien dijiste, lo que es baterías, lo que es tratamientos de la bipolaridad, para cerámicas, para vidrios, tiene un montón de usos. Y ya después, desde los 90, con el ingreso de todo lo que son tecnologías digamos... Renovables. No, sí, baterías con lo que son notebooks, celulares y demás. Empezó las baterías a tener un poco más de importancia en lo que es la industria de la tecnología. Y ya después del 2010 ya encontramos otro nicho que es la parte de la energía, con el ascenso de las energías renovables, con los autos eléctricos. Un poco lo que es el litio fue pasando a ser un nicho que era bastante grande, ¿no? Pero el litio en las baterías no es un componente demasiado que, digamos, haga la diferencia en el costo de la producción de esos insumos. Y ya luego para más adelante con la producción en masa y las baterías gigantes que se necesitan para las energías renovables y para la cantidad de vehículos eléctricos se propone producir, el litio ya
forma parte de una ecuación muy importante y es ahí donde el litio empieza a tomar mayor centralidad dentro de la agenda nacional, regional e internacional. Bueno, igual que cabe mencionar también, aclarar una cosa al principio, la transición energética de la que estamos hablando obviamente es un cambio que está pasando en el mundo, en el que todo el mundo quiere tratar de, digamos, descarbonizar la matriz energética, dejar de depender tanto de los combustibles fósiles y nace también este gran interés en las baterías por el hecho de que las renovables son, digamos, su principal problema es que son intermitentes, ¿no? Si no hay viento, no hay sol, no hay mareas, se nos acaba la energía y tenemos que acumularla en algún lado. Es ahí, digamos, donde nace la verdadera importancia del litio, supongo, ¿no? Bueno, digamos, ¿quiénes son, además de nosotros, los países que están, digamos, con este recurso? ¿Qué están haciendo para competir en el mercado de las baterías, del litio? Mira, el litio históricamente se ha extraído mayormente de Australia, históricamente, donde el litio se encuentra en forma de roca, ¿no? Se extrae a partir de una minería convencional. Luego en Chile apareció digamos, de manera fundamental y como dije después en el 97 en Argentina. Básicamente encontramos que en Argentina, Bolivia y Chile tienen el 68% de las reservas de litio en salares, cuya actividad es la más rentable de todas, ¿no? En Australia la roca es otro tipo de proceso y es mucho más costoso. Lo que lo diferencia de los demás y eso hace mucho más atractivo a las empresas a radicarse dentro de estas regiones, logrando que, digamos, Chile, Argentina, Bolivia desarrollen algún tipo de emprendimiento nacional en algunos casos y muy privatizadores y alentando a las empresas a radicarse en estos lugares. Vos decís la transición energética, es verdad, esas fluctuaciones que realiza, que tiene como aspecto fundamental las energías renovables, cuando hay sol se produce, cuando hay viento se produce y cuando no, viene al caso porque cuando uno tiene esas fluctuaciones en la generación necesita una energía de respaldo para poder atender ese tipo de fluctuación. Y es ahí donde el almacenamiento energético se vuelve fundamental. Normalmente hoy en día, donde las renovables no tienen un impacto muy importante, una participación muy importante dentro de la matriz, esas fluctuaciones son compensadas con centrales térmicas, claro, y con tener disponibilidad a través del gas, de la quema del gas, del petróleo y el carbón. En un mundo que tiende a descarbonizarse, es lógico pensar que no tiene sentido incrementar la participación de renovables si necesitamos incrementar también las centrales térmicas para poder tener ese respaldo. Entonces ahí es donde el almacenamiento energético se vuelve un aspecto fundamental para descarbonizar la matriz. Totalmente. ¿Cuál sería la clave en este aspecto? ¿Tener el litio o que tengamos el conocimiento para desarrollar el litio? Históricamente, los países que han tenido sus materias primas no han sabido desarrollar, o no han podido desarrollar, mejor dicho, su propia industria. Y en eso tiene relación con que tener la materia prima no es digamos, ningún beneficio en un primer punto para un país, ¿no? Tiene que ver con una política pública que logre impulsar la industrialización. En este caso, lo que a nosotros creo que nos permite tener el litio y las reservas más importantes de litio en salmuera, en salar, que es lo más rentable, creo que lo que propone es tenerlo en agenda, ¿no? Que Argentina se hable de litio, tome notoriedad y de así podemos nosotros visualizar algún tipo de transición energética nacional, ¿no? Pensar si tenemos el litio, podemos ser la industria del futuro, porque es una industria todavía incipiente, a pesar de que hay ya un mercado bastante desarrollado. Es una tecnología que todavía está madurando en pequeñas cantidades, ya de por sí por ver el parque eléctrico automotor, digamos, ¿no? Es mínimo, es menos del 1%, y pensar que se quiere cambiar toda digamos, el parque automotor de combustión interna por eléctrico, ya estamos hablando de la industria automotriz, que es la más grande del mundo, ¿no? Y cambiar toda esa infraestructura nos hace pensar de qué es lo que viene, es muy grande, y el litio, hablar del litio en Argentina lo que permite es tratar de criticar las políticas que históricamente se llevaron a cabo en esta región, en Sudamérica,
y decir, creo que estamos en condiciones de tomar la transición por nosotros mismos y para nosotros y exportarla al mundo, que eso de eso se trata, ¿no? De exportar la transición y no ser agentes pasivos de esa transición. Totalmente. Por ejemplo, ahora que mencionas justamente la importancia de exportar la transición y la producción, ¿quién produce actualmente hoy baterías? Y el litio se lleva de acá y se muda a... hemos detectado que hay, así como en varios de los mercados más tecnológicos y de punta, una variación, un desplazamiento del eje de lo que eran las anteriores o actuales, aunque disminuidas potencias del siglo XX occidentales de Europa y Estados Unidos, un desplazamiento hacia el eje asiático que ha tenido de los 90 para acá, con Japón, con Corea, y últimamente los últimos 20 años con China, sin duda. Son ellos quien tienen el mercado del litio en sus manos. La mayoría son empresas públicas del Estado, algunas privadas, algunas automotrices directamente, que operan en los salares del sudamericanos, y se llevan litio como materia prima, y son allí donde son procesados, perfeccionados y ensamblados dentro de una cadena de valor de batería que obviamente nosotros luego terminamos importando y terminaremos importando si observamos esta transición desde lejos, ¿no? ¿Y cómo es esa cadena de producción que mencionas? Y la batería de litio en general tiene bastantes componentes. Es difícil encontrar países que puedan desarrollar la cadena de valor de la batería integralmente. Incluso China en su momento, si pensamos la batería, tenemos un cátodo, un ánodo, separadores y un montón de industria que es termoplástica, que es aleaciones y demás. Y que China en su momento tuvo que importar también para poder cumplir con su producción. Entonces encontramos que de algún modo desarrollar una batería de litio es todo un desafío. Nunca se puede hacer en un 100%, pero existe el desarrollo de pequeños nichos, ¿no? Porque tenemos facultades, recursos humanos que se especializan en algunos aspectos. Digamos, el desarrollo catódico, que es la parte del cátodo de la batería, es un aspecto que uno puede impulsar desde ese lado, ¿no? Impulsar el desarrollo de cátodos, de separadores, de ánodos. Son diferentes componentes que uno puede ir desarrollando y que se va especializando, y el resto viene un poco por derrame, ¿no? Una vez que uno va potenciando las capacidades, el resto en general, si se acompaña con una política pública importante, llega a cumplimentarse. Igual no sé si es el objetivo hacer una batería 100% nacional, es un poco difícil pensarlo hoy en día, pero repito, las capacidades humanas, las capacidades industriales del país lo tienen, y eso es lo que más duele al ver cómo se están llevando a cabo las cosas. O sea, tenemos el recurso, tenemos el capital humano, pero en este caso nos faltaría, según lo que bien mencionás, la industria, ¿cierto? Y la industria es muy chica. Han habido experiencias en Argentina que han desarrollado una batería local, obviamente no con el 100% de los componentes. Eso sin duda requiere de primero tratar de interceder en la parte más de la producción, de la extracción del litio. Todavía Argentina no pudo desarrollar un capital, una industria que se aboque a la extracción del litio, así como GEMSE, digamos, en Jujuy ha desarrollado una participación en la extracción de litio en la provincia. GEMSE es una agencia de gobierno provincial que tiene participación en los proyectos de los salares en Argentina. La participación es mínima, ¿no? Y siempre sometido en un punto mucho más subordinado dentro de esa asociación con otras empresas.
y un poco la transferencia del know-how y la utilización de patentes a veces que requieren para poder aplicar esas tecnologías hacen que sea mucho más difícil para un agente público poder desarrollar esto. Entonces acá es donde la ciencia es importante, porque hay gente capacitada para poder avanzar en métodos extractivos que no sean, por ejemplo, que sean igual de eficientes, no tan contaminantes y al mismo tiempo que sean de patente nacional, ¿no? Argentina tiene patentado un método extractivo que a pesar de que es en prueba piloto, tiene patentado un método de extracción, y eso ya es un punto importante que te dice cuáles son las capacidades nacionales. Hay mucha gente abocada en este tema, pero sin embargo, digamos, estamos rehenes de las empresas transnacionales que llegan acá, que desarrollan sus actividades sin la transferencia del conocimiento ni la tecnología a los agentes nacionales. Y ahí es donde también creo que toda fase conlleva una transferencia, ¿no? para poder desarrollarse, pero ni siquiera apuntamos a eso, ¿no? A una transferencia del conocimiento de las empresas que llegan hacia acá para capacitar en fases claves de la cadena de valor que todavía faltan, y una parte es la de la industria también, ¿no? Y en esa imposibilidad de fabricar, precisamente como mencionaste, al 100%, sino que uno necesita alianzas estratégicas, es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, que va a ser sobre Argentina, Bolivia y Chile, porque es el bloque de litio en Sudamérica. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahora volvemos. Bueno, seguimos acá en el segundo bloque de Nueva Argentina, hablando del tema litio, y ahora interesante saber qué está haciendo la región en general. Ya hablamos de Argentina. Contanos un poco, Martín, qué está haciendo Bolivia, qué está haciendo Chile con este tema. Bueno, mira, Chile ha tenido un desarrollo del litio desde los 80. No ha cambiado mucho su trayectoria así desde los últimos 30 años. Y tampoco se desliga de lo que es su histórica tradición extractivista desde el cobre, y en otros aspectos sigue la misma lógica, ¿no? El litio en Atacama es un aspecto muy, muy importante porque es una de las reservas más grandes que incluso en Argentina. Las condiciones climáticas son más óptimas inclusive que en Argentina, y el grado de concentración de litio de los salares de Atacama son mejores que los de acá. Entonces eso hizo que sea un terreno mucho más rentable para las empresas, el territorio chileno. En ese aspecto el Estado funciona simplemente como un concesionador. En Chile en realidad en Chile no se puede concesionar los recursos, lo dice su constitución, pero encuentran otras formas de acuerdos para sortear eso, en el sentido de que quiero decir que el Estado es propietario de los recursos naturales, no como en Argentina, donde el Código Minero lo que dice es que el Estado es propietario de la superficie, mientras que las empresas son propietarias del subsuelo, de los recursos que yacen ahí. El Estado chileno es propietario de sus recursos, pero son concesionables a empresas, y eso ha sido así desde siempre. El Estado chileno no ha, en este caso, optado por un desarrollo desde el Estado, siguiendo la lógica minera tradicional de su país, pero encuentra mayores beneficios en cuanto a que deja, si lo comparamos con Argentina, una mayor renta para el país. Y eso es no para destacar a Chile, sinceramente, porque también no es ejemplo de nada, pero marca lo mal que estamos como país, ¿no? A veces cuando hablo de Chile, Bolivia, no puedo dejar de referenciarme porque soy argentino y ver nuestra posición. Entonces no me quiero desviar mucho de la pregunta, pero marca un poco que incluso las tasas de retorno en Chile son mucho más altas. Acuerdos con las empresas transnacionales incluyen también destinar una parte de la producción para el estudio y el desarrollo científico nacional, que eso fue un acuerdo que se realizó en los últimos 5 años, si no recuerdo mal, y es todo un avance,
y en algún sentido prometedor, viendo cómo se pueden desarrollar. Se creó una Comisión Nacional del Litio, algo que acá no pasó tampoco, que se intentó y no se hizo, en donde se alentaban un montón de cosas que estaban muy buenas, de industrialización inclusive, pero que nunca avanzaron. Un poco Chile tiene que ver también con el esquema de las energías renovables y la transición energética que habíamos hablado. Chile se piensa a sí mismo como un caso de transición fundamentalmente porque no tiene petróleo en su territorio. Entonces las energías renovables son una vía redentora para ellos, no como en nuestro caso que el fracking llama a nosotros como ser el nuevo paraíso para poder desarrollar la industria carburífera, y que eso atenta un poco contra el desarrollo renovable en el país, lógicamente. En caso de Bolivia, hay mucho para decir, y a la vez, luego de la salida de Evo Morales, del golpe con Bolivia, ya eso cambió un poco. Se estaba llevando a cabo un proyecto muy interesante estatal, donde se había creado una empresa específica del orden del Estado, así como te digo YPF, ellos tenían IPL, que es Yacimientos Litíferos Bolivianos, perdón, ILB. Y esta empresa lo que preveía es un desarrollo integral de la cadena de valor de litio, desde la extracción en el Salar de Uyuni hasta la creación de una batería, y incluso se había logrado lo que era a priori un gran contrato con una empresa alemana para desarrollar la fábrica en territorio boliviano. Y misteriosamente, bueno, antes del golpe con Evo, se derogó ese contrato que estaba firmado, que se iba a firmar prontamente, que estaba bien encaminado, y fue realmente una sorpresa, ¿no? Hay algunos, digamos, académicos que hablan de que el litio tuvo mucho que ver con lo que está pasando en Bolivia. A mi parecer es darle una centralidad demasiado grande al litio, a pesar de que era uno de los proyectos más importantes que tenía el Estado. Bueno, en Chile, digamos que una semana antes del golpe que sucede, Chile había hecho un acuerdo de libre comercio con China con la cuestión litio. Ajá, así es. Eso no es casualidad. Exacto, hay quienes dicen también, por eso no me quiero hacer autor de todas esas elucubraciones, pero el principal afectado por esta situación, si Bolivia lograba un desarrollo integral del litio, tiene que ver con la caída de los precios, y Chile es el mayor productor, y hay una empresa chilena en el medio muy importante, SQM, que es poseedor que es un gran exportador de litio históricamente. Y en su momento, cuando el litio en Chile entró en una crisis por un escándalo de SQM con el gobierno chileno, con situaciones bastante negras, se cayó un poco la producción de litio en el país, y eso afectó a los precios, que los llevó para arriba. Y mismo cuando SQM volvió al ruedo, los precios bajaron un montón. Entonces, un poco el precio del litio es muy sensible a las nuevas producciones, porque todavía la demanda no es tan grande, a pesar de que tiene una potencialidad muy grande, y por eso siempre se habla de a futuro. Hoy la demanda está cubierta. Entonces, incrementar la producción en algún punto hace bajar mucho los precios, y lo que se dice es Chile es un gran exportador, y es importante la competencia, ¿no? En este caso. Martín, ¿qué podríamos hacer como región, digamos, juntos? ¿De qué manera complementarnos? O sea, ¿podríamos, por ejemplo, a futuro pensar una alianza, algo así como una organización de países exportadores de litio, como fue la OPEP, digamos, en Medio Oriente? Es medio difícil pensar en eso, básicamente primero por cuestiones de relaciones internacionales. Sabemos que Bolivia y Chile tienen una disputa histórica con relación a la salida al mar. Sí. Eso ya hace una traba muy importante a un canal de diálogo entre los dos países. Luego pensar también en un esquema regional que funcione como la OPEP en cuanto a un manejo de los precios internacionales y demás, es difícil, porque el litio, a pesar de que nosotros
tenemos los recursos más rentables que están en salares. Hay otros recursos distribuidos en el mundo y uno no puede considerar que se pueda manejar de la misma manera que se hizo con el petróleo. Digamos, a pesar de que hay una diferencia de costos entre un tipo de fuente y otro tipo de fuente, la verdad que generar algún tipo de alianza para obtener el control total en algún punto no va a servir, porque ese control a mediano plazo se va a traducir en viabilizar otro tipo de fuentes, y lo que terminará haciendo es que nadie se interese en nuestros recursos, digamos. No es como el petróleo, que sea tan vital y esté tan concentrado como es en el caso de la OPEP. El litio no funciona de la misma manera. Claro, como está ahora en desarrollo, digamos, como está... Vos mencionaste que es un desarrollo que está incipiente todavía el litio. Así es. Claro. Entonces, pensemos que esto todo tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Hay litio en el agua de mar, ¿no? Y hay desarrollos de fábricas coreanas, por ejemplo, que están extrayendo litio del agua de mar. Y agua de mar tenemos todos, ¿no? Casi, bueno, los que tienen salida al mar. Entonces, una vez que se haga viable ese desarrollo tecnológico, naturalmente esa competencia desaparece, ¿no? Entonces, si uno manipula de esa manera el precio, necesariamente se van a impulsar otras alternativas. Y también hay que hablar de que el litio hoy es la materia prima por excelencia para baterías, pero en el futuro no necesariamente. Ya se está trabajando con hidrógeno, ya se está trabajando con otros tipos de metales, con grafeno y demás, que podrían suplantar a mediano plazo. Se habla que para el 2040, 2050, el hidrógeno va a ser completamente competitivo y va a desplazar a cualquier otro tipo de materia, de mecanismo para almacenar energía. ¿Quién tiene más recursos de estos países? ¿Chile, Bolivia o Argentina? De litio, mejor dicho. El que tiene los mayores recursos es Bolivia. Bolivia tiene, si hablamos de que el 68% de los recursos lo tiene entre los tres países, Bolivia tiene casi el 40%. Pero hay que diferenciar esto. Después le sigue Chile y Argentina en un 17% de ese 68%. Pero hay que tomar en cuenta otras características. Bolivia, a pesar de tener el recurso más grande, el salar de Uyuni, las concentraciones de litio en el salar son menores y tiene mayor contaminación de otros minerales, como es el magnesio, lo que hace que el proceso sea más costoso. Entonces, Bolivia en un caso no es tan atractivo como Argentina y Chile, cuyas concentraciones son mayores, y al mismo tiempo hay que tener en cuenta las condiciones climáticas. El método de extracción del litio es por evaporación solar. Son mangueras que se embarcan hacia abajo de los salares, donde se extrae la salmuera y se depositan en piletas. Luego de 6-12 meses, esa agua desaparece, se evapora y a través de un proceso químico se extrae el litio que queda ahí. Argentina y sobre todo Chile tienen muy buenas condiciones climáticas en cuanto a que tiene bajas precipitaciones anuales y una radiación solar mucho mayor que en Bolivia. Eso hace que los tiempos para la producción de litio sean mucho menores y sea mucho más rentable. En ese caso, Bolivia podemos decir que tiene los mayores recursos, pero las peores condiciones y el peor o el de menor calidad en cuanto al recurso, a la concentración del recurso en el agua. O sea, a nosotros nos ayuda mucho que nuestros salares están, digamos, a 4.000 metros de altura, en un lugar donde llueve poco, hay mucho sol, y eso facilita el proceso de evaporación y demás. Exacto. Recién cuando decías que hay otros países que pueden producir litio sin nosotros, digamos, por más que tenemos el 70%. ¿Qué otros países, digamos, Australia, qué otros países están produciendo? ¿Qué están haciendo ellos en sus países? ¿Qué políticas fomentan para el desarrollo de esta tecnología? Sí, Australia tiene litio, como dijimos, de roca. Particularmente exporta casi todo hacia China. No tiene un desarrollo industrial del litio. Lo que sí tiene son compañías mineras que son parte que son digamos de casa matriz en Australia. No hay un desarrollo industrial. El desarrollo industrial lo tienen las grandes potencias
cuyas potencias no tienen la materia prima, pero sí tienen la tecnología de punta. Estamos hablando de Japón, Corea, China. Y China es alguien que sí tiene el recurso, utiliza su recurso claramente. Tiene tierras raras también, que es otro recurso para almacenamiento que solo se encuentra en China y en algunos países más. Ahora se está explorando acá en Argentina, pero es otro recurso que también se prevé que funcione para almacenamiento energético. Pero bueno, ellos consumen su propio litio, pero al mismo tiempo necesitan importar grandes cantidades, ¿no? Pensemos que China es el mayor productor de baterías. Entonces, no encuentro experiencias de gente de países, que con sus propios recursos de litio hayan desarrollado una industria, ¿no? Y principalmente porque el litio se encuentra en el hemisferio sur, entonces no encontramos potencias que sean poseedoras del recurso en grandes cantidades, ¿no? Por supuesto que existen explotaciones en Portugal, existen y demás, pero son mínimas si hablamos de extracciones a gran escala, ¿no? Claro, pero en la producción de baterías, digamos, los países productores, no sé, Estados Unidos, Alemania, quien produzca baterías, fomentan a través de subsidios o subvenciones o como pueden el mercado de los autos eléctricos, por ejemplo, que hoy Sí. no es competitivo todavía. Sí. En general, todo lo que es el nuevo mercado energético, energías renovables, autos eléctricos, baterías, tienen un apoyo importante del Estado Nacional. Eso es una condición sine qua non, me parece que a lo largo de la historia, con cualquier tipo de transición tecnológica. Ya creo que en algunos casos se ha alcanzado la autonomía donde son empresas consolidadas, ¿no? Porque estamos hablando de que están involucradas Toyota, Panasonic, y que son empresas con músculo financiero que directamente se solventan por sí mismos, ¿no? Pero Alemania, por ejemplo, que impulsó su transición energética con paneles solares, con almacenamiento también, vino de la mano de un apoyo estatal muy importante. Y China ya sabemos que el gobierno chino centraliza cualquier tipo de decisión en su territorio y su industria no solo en almacenamiento, sino en paneles solares y autos eléctricos ha crecido los últimos 20 años y fue gracias al Estado. Exactamente. O sea, se nos complica, por lo que bien mencionas, generar acuerdos, un bloque sudamericano con Chile y Bolivia. Pero aquí una cuestión, ¿cómo hacemos entonces, sabiendo que tenemos la actual guerra comercial de Estados Unidos y China, para poder generar una unión, por ejemplo, que no sea cosa que Argentina desarrolle su litio y Bolivia, por ejemplo, o Chile, si es este caso, porque comparte los mismos recursos que nosotros en este aspecto, se lo siga exportando como materia prima? O sea, ¿no estamos obligados, querramos o no, a generar esa alianza para no permitir eso? Es que para poder desarrollar un polo tecnológico a nivel regional, si querés, hablando internacionalmente, primero tenemos que ponernos de acuerdo al interior nuestro, ¿no? El hecho de que el artículo 124 de la Constitución diga que los recursos naturales son de las provincias, que en el 94 eso se cambió, eso ya genera un nivel de competencia interna a nivel del país, que hace que las propias provincias sean las que compiten por flexibilizar su marco y otorgando ventajas a las empresas. Entonces, difícilmente podemos hablar de una alianza regional si no existe ni siquiera una alianza al interior de Argentina, ¿no? Catamarca, Salta y Jujuy, que son las tres provincias que tienen proyectos de litio en el país, llevan marcos totalmente, en algunos casos con diferentes matices, pero totalmente aislados, sin coordinación, y el Estado Nacional no tiene ningún tipo de injerencia sobre esas decisiones, más allá de que, bueno, algunas cosas insólitas, como que si hablamos que el código minero rige a la actividad litífera, lo que se cobra es el 3% en boca de mina, las provincias. Ese es el ingreso que adquiere la provincia por esa actividad. Y el Estado Nacional, para fomentar este tipo de actividades, lo que hace a las empresas es, una vez que exportan, reintegrarle el 3%, o sea, ese mismo valor, a las empresas. Una forma de impulsar la actividad, ¿no? Y eso es algo inédito o insólito, ¿no? Porque pagan el 3% a las provincias, lo que declaran en boca de mina, o sea, ellos ponen ese precio, y el Estado Nacional termina devolviendo ese 3%.
luego de la crisis, bueno, ahora seguimos en crisis, ¿no? Pero en 2018, en su momento, cuando tuvo todo el estallido, el FMI pidió recortar algunos gastos del Estado y entre ellos estuvo que se pasó del 3% al 1,5% de reintegro, pero eso todavía le seguimos pagando a las empresas para que se lleven el litio como materia prima. Entonces veo muy difícil, bajo las condiciones actuales, un litio que se rija sobre el código minero que se desarrolló en los 90, con una provincialización de los recursos que no permita una coordinación centralizada, por lo menos de un Estado nacional presente y fuerte, veo difícil que haya algún tipo de desarrollo productivo importante y digamos, compenetrado en todo lo que es la cadena de valor, ¿no? Porque es difícil centralizarlo en una provincia mismo, ¿no? Ese es un tema que a mí siempre me ha interesado, que es el fallido del federalismo argentino, sobre todo de la década del 90, donde, como decís, se han provincializado los recursos, entonces terminamos en una competencia interna. Y que justamente un poco librarnos de esa competencia interna es lo que necesitamos para tratar el tema del tercer bloque, que es dejar de ser granero del mundo para ser vendedor de baterías. Ahora volvemos y enseguida. Tenemos que dejar de ser el granero del mundo para avanzar a ser, por ejemplo, los vendedores de baterías del mundo. En este aspecto, como estuvimos viendo en el programa, estamos obligados, en principio, sí, a unirnos como argentinos. Por supuesto, sí queremos unir la región. Ahora, hay una realidad. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en qué Argentina queremos, qué precisamos, a dónde queremos ir, qué queremos hacer con el litio, ya sea como uno de los recursos, como otros tantos, mismo qué queremos hacer con nuestros mares, qué queremos hacer con el petróleo, con Vaca Muerta y demás. Lastimosamente, mientras no nos decíamos, el litio se lo siguen llevando, el petróleo se lo siguen llevando, los mares lo siguen saqueando y demás. Por lo cual me gustaría preguntarte, Martín, ¿a quién le importa que Argentina no tenga esa cadena de producción para desarrollar su litio? Yo creo que no es a quién le importa o no, yo creo que no hay interés por ninguna de las partes empresas internacionales, transnacionales que operan ya, que están consolidadas en el rubro, en descentralizar su producción. Hoy en día lo que necesitas es una transferencia de conocimiento, y yo creo que las empresas en general, hoy vivimos guerras de patentes y demás, el conocimiento es lo que vale. Las empresas no están decididas a descentralizar, principalmente porque las baterías también es un nicho muy particular, donde reina un poco el misterio, ¿no? Con todo esto sobre el know-how y demás, no hay incentivo de las empresas a descentralizar su producción. Entonces veo difícil que empresas aterricen sobre este lado, ¿no? Yo creo que esa posibilidad va por cuenta de un Estado que motorice las capacidades que hoy tiene la Argentina en su ámbito científico, en las universidades y demás. Y creo más todavía que hay que desarrollar nichos específicos, ¿no? Pensar en las industrias que pueden llegar a ser consumidoras de esta producción. En su momento, en 2011, con el proyecto de Conectar Igualdad para el desarrollo de notebooks, se intentó hacer una producción nacional de baterías que alimente la industria de las notebooks de Conectar Igualdad. Lamentablemente fue una apuesta que era interesante, ¿no? Pero no terminó saliendo bien, ¿no? Con problemas de autoabastecimiento, que no se llegaron a cumplir los tiempos para suplir las demandas que tenía el proyecto y demás. Terminó dándose por tierra ese proyecto, pero yo creo que la clave está en eso, ¿no? En lograr nichos donde sea la bicicleta eléctrica, sea las motos eléctricas, sean los autos. Creo que es una industria demasiado potente, ¿no? Como para meterse hoy en día. Pero hay varios nichos donde no solo para baterías, digo, para transición energética en general. Argentina tiene capacidades de aerogeneradores, una industria muy importante. Lo mismo, no tanto en paneles fotovoltaicos, ¿no? Pero calefones solares, o sea, son todos aspectos que son el futuro de la industria energética, donde está el litio metido, y son todos esos aspectos lo que me parece que Argentina puede desarrollar siempre y cuando tenga una política
focalizada y necesariamente va a necesitar de un consumo interno para poder solventar eso, porque en el ámbito internacional creo que es histórico las condiciones de relaciones norte-sur, ¿no? Es difícil pensar que empresas transnacionales y gobiernos del norte piensen en permitir el desarrollo de tecnologías que son clave para la soberanía de los países y demás, porque el ámbito energético, pensemos, es puramente geopolítico, ¿no? Entonces, no creo que haya un espacio para que actores externos impulsen la transición en Argentina. Creo que tiene que salir de nosotros. Volviendo al tema que mencionaste de la transferencia de conocimiento y hablando justamente que tiene que salir de nosotros desarrollar estas alianzas y demás, ¿en algún momento intentamos hacer una alianza con alguna empresa japonesa para que produzcan acá y nos dejen algo de conocimiento? ¿Puede ser? Eso se hizo en el marco mismo del proyecto que había de Conectar Igualdad. Fue un poco en paralelo, porque el proyecto de Conectar Igualdad se hizo en el marco de una comisión del litio que duró muy poco. Y en eso, entre tantos idas y vueltas, también hubo con empresas japonesas para el desarrollo, para la instalación de una fábrica acá, pero nunca se avanzó más que del diálogo, en realidad. Nunca. Ahora hay Gense, esta empresa de Jujuy, tiene un contrato firmado con una empresa italiana para las baterías en Jujuy. Está por verse. Digamos, no, a priori parece ser algo bastante más disruptivo de lo convencional, pero hay que ver cómo se desarrollan todas estas cuestiones. Hubo también otras fábricas que pretendían instalarse, pero más de tipo llave en mano, ¿no? Entonces tampoco esta transferencia se logra consolidar. Entonces, en Argentina por ahora no vemos algún tipo de iniciativa que sea una transferencia genuina para lograr la transición. ¿Y en Argentina no se había formado una comisión de investigadores científicos, quizá los más destacados del país, junto con el Ministerio de Industria y de Ciencia? ¿Qué fue eso, digamos? ¿Qué tuvo que ver, por ejemplo, el INTI? No, es exactamente en ese mismo. En el proyecto Conectar Igualdad, en este Está diálogo con las empresas japonesas, estuvo dentro de ese marco donde las alianzas iban por esas instituciones, ¿no? El INTI, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Industria, pero nada, no se avanzó. Un poco para pensar esas alianzas es un poco como nació en su momento INVAP, que a mí me encanta hablar de INVAP, porque me parece que es el ejemplo de que algo que se puede, que se quiere lograr, se puede realmente, porque hoy tenemos una industria de satélites muy importante, que mucha gente no lo conoce, pero es realmente para estar orgulloso de que nosotros como país tengamos una industria de satélites muy importante. INVAP tiene el desarrollo también del almacenamiento, ha hecho digamos, ciencia y técnica en lo que es almacenamiento energético y también están frenados, ¿no? Entonces es un desperdicio porque las capacidades están, las experiencias han sido buenas en su momento y yo creo que simplemente lo que requiere es una convicción por parte del Estado y de las provincias en avanzar en este aspecto. Sabiendo actualmente que tenemos la guerra comercial de Estados Unidos y China golpeándonos la puerta, mismo que se están peleando bastante en la región, sobre todo China, para obtener el litio, ¿la podríamos aprovechar de alguna manera esta guerra comercial para decir nos vamos con China, con Estados Unidos, a quién le vendemos el litio, cómo lo desarrollamos y demás? Yo creo que no tenemos mucho por decisión en esta guerra. El margen de maniobra nuestro es mínimo. Yo creo que un poco esta guerra comercial tiene mucho que ver Sudamérica, ¿no? Y como somos tradicionalmente el patio trasero de Estados Unidos y el aterrizaje de China en la región ha sido muy profundo y en el litio eso se ve también. Las empresas chinas han aterrizado con fuerza en la cuestión del litio y particularmente en Argentina. Y me parece que un poco esas pujas entre Estados Unidos y China está relacionado con disputarse esta región. Entonces, en cuanto a aprovecharlo,
Y el tiempo lo dirá, me parece que no tiene que ver más con el contexto, tiene que ver algo más con una convicción interna nuestra de qué es lo que se quiere llevar a cabo. Si es por el fracking, estaremos hablando de fracking entonces y estaremos vendiendo gas hasta que se deje de consumir. Algunos proponen que el gas es un combustible del futuro, o el combustible de la transición, digamos, ¿no? En esto que hablamos de la fluctuación de las energías renovables, el gas vendría a tomar un rol preponderante también. Pero digamos, vos de tu conocimiento, si el litio, ¿qué pensás que tendría que hacerse actualmente para que se deje llevar como materia prima y podamos aprovecharlo? Primero, potenciar las capacidades que ya tenemos, ¿no? Hay un polo tecnológico muy importante en La Plata, en Córdoba, en Jujuy. Eso trabajado de manera articulada, coordinada, me parece que tiene una potencialidad enorme. Ese es el problema, es que hoy en día no existe una coordinación en esos aspectos. Mismo también desarrollar nichos específicos, como veníamos diciendo, o sea, crear un mercado interno de consumo y no solo de exportación. Porque a veces la competencia con la industria china es muy difícil de conseguir, ¿no? Los precios son muy baratos, entonces hay que generar una demanda interna para poder desarrollar. Un poco lo que hizo Alemania con su transición es eso, ¿no? Autogenerar su demanda y de esa manera traccionar la oferta nacional. ¿Qué empleo generaría un poco esto? Y la transición genera muchos nuevos puestos de trabajo. Pero también afecta a otros, ¿no? Entonces, somos un país históricamente ha extraído petróleo, gas, y todos esos empleos obviamente van a tener que transformarse, pero me parece que forma parte del ciclo natural. Yo creo que estamos en un momento bisagra de este periodo de la Tierra donde tomamos una conciencia ambiental y del agotamiento de los recursos y el desarrollo tecnológico lleva mismo a que uno piense que los hidrocarburos son parte de una industria que está en el ocaso, ¿no? Y que necesariamente vamos a ir hacia nuevos empleos más de tipo con energías renovables, con digitales y demás. La revolución industrial, la tercera revolución industrial que algunos hablan. Entonces, en ese camino es importante también formar los recursos humanos de esta nueva industria. Ahora el desarrollo fotovoltaico, aerogeneradores y demás, conlleva que haya una capacitación de nuevos técnicos. La Ley de Generación Distribuida Nacional lleva a que haya una nueva industria de paneles hogareños, puede llegar a ser, o gente capacitada para mantener esas instalaciones, ¿no? Porque hoy en día no hay nadie que esté abocado en esos temas y hay que educar un montón, ¿no? Sobre los nuevos paradigmas que se vienen, más digitales, renovables y de todo tipo. Finalmente nos damos cuenta que no solamente en el litio, sino en gran cantidad de recursos que hoy son muy necesarios para el mundo que se viene, que ya nos está golpeando la puerta, Argentina, para su suerte, como también para su desgracia, los tiene. Actualmente para nuestra desgracia, porque se los llevan todos, ¿sí? No los aprovechamos. Siempre decimos, parece que Dios ama a los argentinos, pero los argentinos no se quieren, ¿sí? Ya sea los que decidimos que consigan o que, digamos, dirijan nuestro destino, ¿sí? La historia terminan tomando decisiones que nos afectan cada vez más. Por lo cual actualmente estamos obligados ya quizás a cambiar esa mentalidad, ¿sí? De dejar de pensar, bueno, voto a este y que sea lo que Dios quiera. No. Desgraciadamente hace décadas que el que sea lo que Dios quiera no parece que nos esté funcionando. Por lo cual lo que mencionamos en este programa, como no hay otros más, tenemos que empezar a compartirlo. Y tenemos que empezar a hablarlo, a mencionarlo, a decírselo a familiares, amigos, para que empecemos a tener en cuenta la cuestión del litio. O sea, hoy desgraciadamente pocas personas saben qué es el litio, para qué sirve, quiénes se lo llevan, qué empleo podría generar, que otros países también los tienen. Asimismo sucede con la cuestión de la industria naval, marina mercante, con Vaca Muerta. Pensamos, o tenemos también una mentalidad que pensamos que Vaca Muerta, ¿sí?, si vienen muchas inversiones, no va a ser provechosas. Ahí quizás tenemos que derribar ese mito de que, ¿qué tipo de inversiones? A mí no me sirve nada que vengan inversiones que compren algo que está ya funcionando y que cambie solamente manos.
Nos sirve en cambio que vengan inversiones y que generen industria, ¿no? Y si no las hay, que empiece a generarlas el Estado. Pero para que esto suceda, los argentinos, los ciudadanos, tenemos que tomar conciencia del territorio que tenemos, los recursos que tenemos, la capacidad que tenemos. Porque como bien mencionó Martín, en cuanto a técnicos, en científicos, a expertos, no podemos quejarnos, tenemos todo. Solamente nos falta la voluntad de llevarlo a cabo. Y esa voluntad de llevarlo a cabo también tiene que ver con los argentinos que tengamos voluntad nacional de empezar a hablar y discutir de esto y quizás dejar de discutir de politicaría barata, de quién es mejor o peor entre Macri, Cristina o lo que fuese o Alberto en este tiempo. Creo que actualmente nosotros tenemos esperanzas. Tenemos la esperanza de que si nos ponemos las pilas podemos aprovechar esta actual situación. Ahora, si no, y bueno, seguiremos siendo el granero del mundo, ¿no? Martín, muchas gracias por venir. Realmente ha sido una gran entrevista y bueno, esperemos seguir potenciando estos temas de litio y que entre todos sigamos generando este sentido común que debería ser común para nosotros hablar de estos temas. Muchas gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a Nicolás también por venir de Grupo Causa. Gracias por la invitación. Nos vemos la próxima, Ale. Nos vemos la próxima.